Este fin de semana el tema de todos los medios de comunicación era el suicidio. Sin embargo, tan pronto pasaron las primeras horas, escuchamos de 2 suicidios más y esto ha precedido durante varios meses, en medio de la pandemia, las situaciones de preocupación de la sociedad dominicana. Hoy hablamos de cuáles son las señales del suicidio y para ello hemos invitado al doctor Víctor Figueroa, quien es psiquiatra. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación, a sus órdenes siempre. El suicidio como tema, ¿por qué se suicida una persona? Bueno, las causas del suicidio suelen ser multifactoriales, pero lo que tiene mayor prevalencia es una enfermedad mental de base. Me explico. Una enfermedad mental. De base o un episodio. Me explico. Se dice que detrás de cada suicidio hay, según la metodología del estudio, de un 27 a 90% de algún episodio de enfermedad mental en el momento, principalmente la depresión. Y el suicidio puede ser por múltiples causas, ya sea por un problema de salud, problemas familiares, problemas laborales, así como también un desarrollo de vida que no haya sido muy óptimo en esa persona. Se encuentra de frente con algo que le impacta en el momento emocionalmente y puede llevarlo a cometer el acto. Un desarrollo que no haya sido muy óptimo. Así es, muchas personas lamentablemente vienen sufriendo desde su juventud diferentes tipos de traumas por diferentes tipos de situaciones. Lo vemos ahora muchas personas que han sufrido de bullying, de discriminación, etcétera, y estas personas tienden a ser más vulnerables a presentar ideas suicidas o llegar a consumarlo. ¿Eso se da a cualquier edad? Eso se puede dar a cualquier edad, pero la mayor tasa de suicidio se ve en personas que pasan los 40 años de edad. ¿Por qué? Principalmente porque ya esta es una edad donde la persona empieza a sobreexigirse más, así como también empiezan a aparecer otras situaciones sociales muy aprensivas y apremiantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, problemas laborales, los problemas conyugales, los problemas en todo el ámbito que nos lleva en el día a día nuestra sociedad. También estamos en una sociedad mucho más demandante y exigente de lo que nosotros debemos mostrar en el día a día. Y cuando entendemos que no queremos... ¿Está hablando de presión social? La presión social, claro que sí. La presión social tiene un impacto importantísimo en cómo la persona se dirige o cómo se muestra en la sociedad. Así es. Algo interesante también, por ejemplo, fíjate, te comentaba, las personas mayores de 40 años de edad son las que presentan mayor tasa. Pero el suicidio en personas de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte, solo detrás de los accidentes de tránsito. Por la misma causa también. Estamos viviendo en una época con mucha presión social que no solamente te la impone necesariamente un otro, sino también las exigencias que te vas imponiendo en el día a día por quererte parecer o llenar un estándar que muchas veces es utópico. La presión social entre 15 y 30 y luego a partir de 40. ¿Qué pasa con esta etapa entre los 30 y los 40 y menor de 15? Fíjate, la etapa evolutiva es muy importante. Una persona de entre 15 a 30 años está estudiando, desarrollándote, forjando muchos sueños. ¿Qué sucede? Vemos cómo el típico profesional joven que termina una carrera, termina una maestría, sale a comerse el mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando se encuentra de frente, que la realidad es muy diferente, en tanto el trato, en cuanto al pago y en cuanto a cómo se va a desarrollar socialmente en ese entorno, eso impacta de manera negativa. Ojo, no toda persona que vive ese impacto necesariamente va a tener una ideación suicida o va a cometer un hecho que se pudiera hacer daño, pero sí emocionalmente le genera un impacto. Ya cuando pasa a los 40 años, bueno, es otra etapa, sabemos que generalmente ya las personas tienen hijos, relaciones mucho más comprometidas en la familia y también la carga económica, la carga social es muy importante en esta etapa y cuando no se cumplen esos requisitos también le impacta de manera negativa en cuanto a lo que tiene que ver su estado de ánimo. Hasta el punto de suicidarse. Pudiera ser. El que se suicida no quiere morirse en la gran mayoría de los casos, lo que quiere es dejar de sufrir. Y como no encuentra una salida a ello, lamentablemente comete o consuma este hecho. Eso ocurre en la gran mayoría de las personas. El que se suicida no quiere sufrir, ha dicho usted. Así es, quiere cesar ese sufrimiento, porque muchas veces no se siente comprendido, no se siente entendido,
no encuentra el recurso para poder ser resiliente ante ese hecho y termina consumando el suicidio y quitándose la vida. Lamentablemente eso ocurre en muchas personas. Este fin de semana nosotros tuvimos en el país 3 suicidios. En los 3 casos se dijo que las personas padecían de depresión. ¿Qué tanto afecta la depresión a los seres humanos en los últimos años? Se ha diagnosticado ya como una enfermedad como cualquier otra y todos los días es más común. Así es. Hay más de 350 millones de personas en el mundo con depresión. Y al 2030 va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Discapacidad, o sea, usted va a estar imposibilitado de trabajar. De trabajar y realizar otras actividades. Por depresión, por ser depresivo. Así es. Depende del grado, porque hay depresiones que son leves, moderadas y severas. Las que son severas son las que más te discapacitan. Y hasta tienes que llegar al recurso de la hospitalización en muchos de los casos. Así es. O sea que tú puedes estar convaleciente por estar depresivo. Así es. Y tener licencia médica por estar depresivo. Así es. Muchos pacientes actualmente están convalecientes por depresión. Y otros que son funcionales, pero están siendo medicados y tratados también a nivel de psicoterapia para no llegar a otro grado severo de depresión. Ese es el pan nuestro de cada día en las consultas. Pero, por ejemplo, las personas que tuvimos la fatídica noticia de que se suicidaron este fin de semana, todos sus familias dijeron que padecían de depresión. Pero una persona con depresión, ¿cómo tiene acceso fácil a un arma de fuego? ¿Cómo está solo o sola? ¿No se deben de tomar ciertas previsiones cuando tú estás al lado o tienes un familiar que sabes, tienes conciencia de que está en estado depresivo? Claro que sí. Lo primero es que si tú ves un cambio conductual en esta persona, en sus hábitos, que eso incluye cómo come, cómo duerme, cómo se comporta, si se aísla, si se retrae, si empieza quizás a hablar también de cómo sería el mundo sin él, son síntomas de alarma que debemos tener pendiente y buscar una ayuda profesional. Y en lo que llegue esa ayuda profesional podemos hacer muchas cosas con nuestros familiares o un amigo, como darle espacio para que esta persona pueda hablar de lo que siente. Muchas personas tienen miedo a hablar de este tema porque entienden que cuando le mencionamos la palabra suicidio, eso va a hacer que el otro se le active la idea y lo cometa, cosa que no es así. No es así. Incluso eso ayudaría a elaborar a esa persona, a hablar de lo que tiene y no cometerlo. Y preguntarle directo, mira, ¿qué te sucede? Te veo diferente. ¿Tú has pensado en algún momento quizás hacerte un daño? Dímelo para yo ayudarte. Si esa persona dice que sí, tenemos que averiguar si lo está planificando, si es algo solamente por el momento, una idea de, bueno, a mí me gustaría quizás ya no estar acá, porque no es lo mismo una idea de muerte que una idea suicida. Cualquier persona puede decir... La diferencia entre ellas. Cualquier persona pudiera decir, oye, a mí me gustaría como descansar de esto y morirme, salir de esto, pero no necesariamente significa que lo está planificando para hacerlo. Puede ser bajo un momento de frustración, un momento de rabia, pero tú como persona, amiga, familiar, puedes hacer una pregunta un poquito más honda y poder llegar para ayudar a esa persona. Piensa en el dolor, una persona que se suicida, porque para matarse también hay que tener valor. Tomar un arma de fuego y apuntar para ti mismo, quizás son cosas que tú lo piensas y o sea, te impacta, te estremece. Uno en su sano juicio piensa, ¿cómo yo me causaría a mí mismo ese dolor? Pero lo hacen. Así es, fíjate. Y esa es una muerte dramática, pero hay otras peores. Claro que sí. Fíjate que una persona que está planificando un suicidio está en una bruma. Simplemente tiene todo planificado para ello. Eso es la gran mayoría. Y está en un estado depresivo en el cual lo único que quiere es, bueno, en el otro lado quizás yo encuentre paz. Pero no lo sabe. Pero no lo sabe. Pero muchas personas que lo han intentado y se han frustrado, muchas veces ese es su discurso. Y uno lo puede ver como, wow, qué valiente se quitó la vida. Esa persona simplemente en ese momento está desconectada de lo que es esa realidad que lo pudiera mantener en esta tierra y busca otros métodos para simplemente cesar su dolor. Las personas piensan, calculan, planifican según su experiencia, sus consultas.
el daño que van a causar a otros cuando se suicidan, el dolor que podrían sentir en sí mismos si no llegan a completar el hecho, no piensan en ese momento en que el impacto les puede causar inclusive dolor físico, que puede haber consecuencias si no logran el objetivo que quieren, o no se piensa en nada. Eso depende del tipo de suicidio. El que se da un tiro, el que se pone una pistola y se da un tiro. Porque muchas veces una persona se quita la vida de manera altruista. ¿Cómo? Para no seguir generándole sufrimiento y quitándole quizás o tumbando la economía de la familia. Están otras personas con otra situación que pudiera ser un suicidio egoísta, que son personas que me voy a hacer daño para que mi familiar le duela. Y eso lo vemos en algunos trastornos mentales con más frecuencia que otros. Pero ese suicidio altruista generalmente son principalmente en personas más mayores que dicen, bueno, ya yo di todo lo que tenía que dar en este mundo, mi familia está sufriendo mucho conmigo, mejor planifico esto para que ya ellos puedan seguir hacia adelante sin mí. Pero eso lo hace una persona con depresión, ¿o no? Sí, con depresión. Hay personas que se suicidan de manera más impulsiva, pero la gran mayoría de los casos, cuando se planifica un suicidio, estamos bajo un diagnóstico de depresión. Porque el suicidio altruista, como usted le dice, de una manera, digamos que muy original, como que no plantea que usted está mal de la cabeza. No, fíjese algo. No lo planteo yo, no es algo original mío, debo ser justo. Hay diferentes tipos de suicidio en todo lo que se llama la fenomenología del suicidio. Doctor, pero cuando usted dice que... Los japoneses, por ejemplo. Una persona mayor se suicida pensando en que ya quiere acabar con el costo que le está causando a la familia. Sí, eso se da muchísimo. Pero te pongo como ejemplo los japoneses. El famoso harakiri. El harakiri. Cuando entienden que deshonraron a su familia, se quitan la vida. Lo ven como un suicidio de honor. Entonces, eso se da mucho, claro. Que la estadística quizás en esos casos de suicidio altruista, gracias a la vida, no sea la que más se ve, pero sí, claro que sí, está allí. Otro tipo de suicidio es por una enfermedad terminal. Por ejemplo, una de las personas que lamentablemente falleció el fin de semana tenía un cáncer, tengo entendido, y también una enfermedad como el cáncer te puede desatar síntomas depresivos, tanto la enfermedad como per se, como también la medicación de cáncer te pudiera desencadenar síntomas. Piensan, se lo repito otra vez, cuando las personas depresivas ven su salida, del tipo que sea, en el suicidio, ¿piensan en el dolor o no piensan en el dolor? No piensan en el dolor. Y más si es hombre. ¿Por qué? Fíjense, si vemos las estadísticas de suicidio, las mujeres intentan más el suicidio, pero los hombres lo consuman más. La mujer tiene más miedo a que tenga dolor a la hora de quitarse la vida y por eso tiende a tomar medicamentos. Los hombres, fíjense que la causa de suicidio es mucho más aberrante. Un balazo, ahorcamiento, toma de plaguicida. Es lo acabo porque lo acabo. Que no haya vuelta atrás. Que no haya vuelta atrás. La mujer tiende más a utilizar fármacos. Me lo tomo y me acuesto a dormir. O se corta en las muñecas. Esa es otra de las vías, que esa sí es mucho más difícil, ¿verdad?, de socorrer a la hora de uno encontrar. No, y es doloroso. Sí, lo que pasa es que muchas personas, hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que parte de drenar sus emociones negativas es lacerándose en algunas partes del cuerpo, principalmente en las muñecas, porque eso le da una sensación de relajación y placer, que muchas veces no se cortan porque quieren morirse, sino drenar esa incomodidad. Pero algunas, lamentablemente, quedan en el acto. Doctor, gracias.